Bueno, ¿sí nos escuchan? Excelente. Bueno, pues como pueden ver, ya estamos aquí 3 personajes, que en este caso a mi lado izquierdo tengo a una Femme Fatal, nuevamente a mi lado izquierdo tengo a Blue Demon, y de este lado, de una manera increíblemente inverosímil, estoy hablándoles porque acabo de sufrir un ataque en el espacio, pero aún así había que chambear, entonces nos estamos presentando de este lado. Y de lo que queremos hablarles es de este libro que está cumpliendo 10 años. Los cuentos de bajo presupuesto, el autor es Rafael Tiburcio. Quiero que primero hagan este pequeño ejercicio de imaginación. Nosotros somos aquí personajes de los cuentos de bajo presupuesto y vamos aquí a platicarles un poquito y después va a venir el autor para literalmente hablarnos un poquito de su obra. Entonces, primero que nada, me gustaría cederle la palabra a nuestra Femme Fatal para que nos platique un poquitito nada más por qué estamos caracterizados así y qué son las películas de bajo presupuesto, que es un poquito de lo que va este libro. ¿Ya funciona? Ok. Hola, buenos días otra vez. Sí, me toca muy agradablemente presentar este genial libro, muy divertido, de los cuentos de bajo presupuesto, que están cumpliendo 10 años, 10 años, 10, sí. ¿Qué cosa era una película de serie B? Una película de serie B era, en principio, una que no era, no era A. Es decir, las películas A eran las que tenían el mayor presupuesto, los mejores efectos especiales, los mejores actores, las mejores actrices, los mejores lugares, cuando los cines se llenaban. La serie B era precisamente para lo que ya no alcanzaba y para lo que se metía cualquier historia, por absurda que fuera, y comprendían una parafernalia muy específica, vulgar, mal hecha, se puede pensar, ¿sí? Con los mínimos recursos. Murciélagos de cartón, niebla de algodón a veces, utilería de fotografías pegadas atrás en vez de tener casas de tercera dimensión, pistolas falsas pero realmente falsas, cubetadas de agua en vez de lluvia, comprendían todo eso, sí. Y en un momento dado, toda esa parte tan ridícula se convirtió en culto. ¿Por qué? Porque eran películas y eran historias tan malas que se convirtieron en cosas muy buenas y muy divertidas. Siguen siéndolo. De hecho, siguen siéndolo. Sí. ¿Qué fue lo que hizo Rafael Tiburcio García al escribir sus cuentos de bajo presupuesto? Precisamente escribir cuentos que son de serie B. Cortos, con un montón de ideas de lo que ocurre en ese momento, de lo que está pasando en ese momento, con muy pocos, con los recursos que tenía en ese momento. Y entonces filmó, porque esa es la realidad, cada uno es una filmación pequeña, sí, muy divertida, muy retorcida, excesivamente vulgar, súper cuadrada, o peor aún, totalmente rompiente, y entonces de repente estás esperando que algo ocurra, como en Midori, y no pasa eso. Dices, ¿qué diablos pasó aquí? Sí. Que algo pase en, Dios mío, en serie B. Y para mí serie B, que bueno, después voy a hablar de la noveleta, es como meterse a uno de esos carritos de feria de pueblo que vas así como y entonces entras en un túnel de cartón y cuando sales vas en la montaña rusa de Las Vegas a toda velocidad y dices, ¿a qué horas fregados vine a caer aquí? ¿Cómo ocurrió esto? Que alguien me explique. ¿Me van a cobrar o qué? ¿Sí? Y te llevas un susto tremendo. Pero además, Rafael hace algo que es malvado como escritor, ¿sí?
genera una trampa desde el principio y tienes que leerlo muy bien para descubrir cuál es. Sí. Porque no toda la gente se da cuenta de cuál es la trampa. Pero para cuando te das cuenta, ya caíste en ella. Sí. Voy a dejar que Mical hable porque ya sabe más de técnica. O le dejo la palabra a Rafa. Voy a dejar a la comandante Mical, quien acaba de caer de su nave y no sabemos por qué razón está viva. Sí. Es un milagro, es un milagro. El milagro de las películas de bajo presupuesto. Bueno, algo que también hay que mencionar en este tema de las películas de bajo presupuesto es que yo la verdad es que debo de confesar que yo no sabía qué eran y me puse a investigar un poquito. O sea, a pesar de que yo ya había visto películas B y sobre todo los clásicos que ahora me gustaría que los abordáramos un poquito más adelante, pero te lo resumo así nomás, te lo cuento, ¿no? Que ya también es otra forma en la que dialogamos con estas películas serie B, pero vaya, yo en un principio no sabía, así que me puse a investigar y resulta que originalmente la forma en la que se distribuían las películas, de un lado llevaba la película pues como tal la fuerte y del otro iba grabada con la película serie B. Y esto era pues como para darle distribución. Resulta que muchas veces las películas, digamos, el hitazo del cine pues no llegaba tal cual a la sala y lo que a veces llegaban pues eran justo las películas serie B, ¿no? Algo que a mí me encanta mucho mencionar es que dentro de estos cuentos busca de alguna manera también llevar no solamente la estética, sino a lo mejor quizá la contracultura, ¿no? Porque creo que eso también es algo de las películas de serie B, que al ser películas de menor presupuesto y que muchas de estas películas fueron hechas como los inicios de algunos pues productores, de algunos directores de cine, de más que posteriormente fueron adquiriendo una mayor experiencia, como empezaron muchos de ellos en películas de serie B y posteriormente se catapultaron, resulta que había mucha oportunidad para experimentar. O sea, no nada más es pues ponemos aquí estos elementos y que va de alguna manera el observador se va a dar cuenta de lo que es, ¿no? Y funciona, tenemos otro tipo de pacto. Pero creo que también el hacer otro tipo de pacto ficcional es parte de lo que se le requiere, por supuesto, en este caso a la persona lectora. Y de nuevo regreso como en la parte de qué manera nos acercamos a estas historias y cómo podemos jugar a veces con la experimentación que nos permite el no tener que dar o rendir cuentas quizá a una enorme productora que nos está apostando el enorme presupuesto, sino que dices, bueno, a lo mejor yo puedo decir que un pastor se va a convertir en velociraptor porque a mí se me ocurrió, ¿no? Y entonces podemos vestir al pastor de velociraptor así con un traje horrible, o podemos decir que va a haber un ataque de arañas enormes y las arañas las pegamos, pero de alguna manera permite cierto espacio para la creatividad y también permite espacio para pues formar parte de una contracultura, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que estos cuentos de bajo presupuesto entran como justo en este espacio de experimentación, justo en ese espacio en el que busca a veces tener una estética un poco más sucia, pero a la vez también inquietante y en ocasiones que justo como decía Marta, nos ponen situaciones que tanto nos incomodan como nos divierten por igual, ¿no? Entonces, me parece que la gran apuesta de este libro es justamente tener elementos que resulten de alguna manera que sacudan un poco a este lector, que lo puedan confrontar un poco con la narrativa habitual y en particular el último cuento que es justamente serie B, es un cuento que a mí me encantó porque dialoga, no nada más tenemos elementos metaficcionales en donde el propio autor del libro es un personaje que dialoga a su vez con los propios personajes del cuento, sino que también la propia estructura del cuento nos va a ir relatando
cómo es que vemos a estos personajes dentro de una película de serie B, ¿no? Entonces, de manera explícita, los autores, esto yo no lo entendí y es una de las cosas que nos gustaría preguntarle al autor, si los los personajes son plenamente conscientes de que ellos están dentro de una película y cómo esto juega y dialoga también a su vez con el hecho de que están dentro de un cuento, ¿no? Entonces, a mí hace rato que platicábamos del fanfic, se me hizo increíble porque creo que este libro es en parte una especie de fanfic también, pero en relación a este tipo de películas. Entonces, bueno, me gustaría también abordar un poquito sobre, bueno, si quiere ya le cedemos la palabra a Blue Demon para que nos cuente un poquito más sobre estos cuentos, por favor. Sí, claro, muchas gracias, aunque no vengo representando a Blue Demon exactamente, sino al Dr. Tobias Volksmüller, Blue Demon es un querido amigo que me hizo el favor de prestarme su máscara el día de hoy, y el Doctor Destino también su gorro, pero creo que ya se me cayó, en fin. Bien, Cuentos de Bajo Presupuesto se escribe aproximadamente entre 2008, 2007 y hasta aproximadamente 2010, 2011. En ese tiempo pues fue tomando como diferentes configuraciones y pues tiene como algunos detalles que quisiéramos como puntualizar antes. Entonces vamos a avanzar con la diapositiva. El libro básicamente pues es un libro de cuentos, un primer libro del autor Rafael Tiburcio García, que busca precisamente, ¿no?, como presentar una especie de ficción camp, de explotación, un poquito de mal gusto, no en todos los cuentos, pero sí en muchos, y que todo esto dialogue a partir de algunos referentes, como son, por un lado, las propias películas de serie B, pero también los Penny Dreadfuls, los seriales pulp escritos en como escritura, como texto, y por supuesto algunos elementos ya más actuales, como lo puede ser los doujinshis del manga, y pues también todas las producciones de bajísimo presupuesto, actuales y mexicanas. Entonces, pues bueno, este es un libro que en su momento, pues tramposamente, el autor recibe, se lo trajo Maggie Bob, que ya se enterarán un poco de esto más adelante, y pues él empieza a pensar un poco en un cuento que había leído de Salvador Elizondo que se llama Futuro Imperfecto, en el que Elizondo se encuentra a su vez con otro personaje ficticio de Max Borben, que es Enoch Soames, que también pertenece a otro cuento de un tipo, un poeta que está obsesionado con pertenecer, en saber cómo lo va a tratar la posteridad, y entonces este viajero del tiempo se encuentra con Salvador Elizondo y le ofrece una revista con un artículo que Salvador Elizondo debía de escribir. Y obviamente, pues Rafael tuvo una suerte parecida al encontrarse con esta viajera del tiempo, que también le entrega un ejemplar muy parecido a este, que ya se destruyó obviamente. Y pues Rafael simplemente confronta como su manuscrito contra esta versión final, lo deja exactamente igual y lo manda a concursar, y pues bueno, ya se imaginarán lo que pasó. Sí, exacto, una paradoja del abuelo, exactamente. Entonces, bueno, vamos pasando el lugar. Yo creo que sí. Bueno, creo que ahí avanzan más cosas. Vamos a pasar un poco a las imágenes. Por ejemplo, este libro tardó 9 años en escribirse, aproximadamente. No fueron 9 años, pero sí fueron 9 intentos de ganar un concurso, que fue su concurso estatal. Y en ese periodo fue pues tomando diferentes nombres y diferentes configuraciones, ¿no? Aquí están algunas de ellas, desde las originales,
2007, 2008, como Rompecabezas, que era un compilado exclusivamente de los cuentos realistas que hay en el libro. Después el libro se llamó durante muchos años CRB y otros cuentos de bajo presupuesto, y al final, pues después de una serie de talleres, queda simplemente como cuentos de bajo presupuesto. Pasamos a la que sigue. Aquí también no sé si se alcancen a ver, pero tenemos también las configuraciones, por ejemplo, de los epígrafes, cómo van cambiando. Ahí faltaron algunos epígrafes de Ricardo Garibay, me parece que está uno de Rafael Ramírez Heredia, se terminó quitando también uno de Frederick Jameson. Entonces también la configuración de epígrafes para llevar este libro a su configuración final, pues también pasó por todo ese proceso. Vamos con el que sigue. Y finalmente, los índices de estas versiones también nos hablan de los intentos, en cierta manera, que tomó convertir este libro en lo que pasa a ser al final. En algunos casos teníamos solamente los cuentos realistas, en otros solo los de ciencia ficción, en otro una mezcla con cuentos que al final pasaron a formar parte, por ejemplo, de otros libros, ¿no? Hay, por ejemplo, cuentos como Zarzales o Sustitución pasan a formar parte de Hard Bob, que es otro libro inédito que está esperando también publicarse. El cuento que se llama Fanfiction o Imagina un mundo donde el humo parece niebla, o Ensayo para el Cerro Absoluto, pasan a formar parte de Entre las Grietas y podrán leerlos ya próximamente también con Odo Ediciones, que también se presentará aquí al rato. Y el resto de los cuentos pues terminan quedando ahí. El libro no es al uso una propuesta totalmente especulativa o de ciencia ficción o de fantástico, sino que antes de rendirle tributo como tal al género, le rinde más bien tributo a la estética pulp. Y por lo tanto, hay pues cuentos realistas de exploitation, en concreto tenemos cuentos noir, western psicológico, costumbrismo postapocalíptico y finalmente, claro, ciencia ficción, slipstream, aunque bueno, después todo lo que era el slipstream como que pasó a formar como una categoría muy específica y a todo lo que no entraba en eso se le empezó a llamar weird también, o new weird. Y finalmente, pues también ciencia ficción, en concreto con 3 cuentos de ciencia ficción, o creo que son 4 en realidad, pero bueno, uno está ahí como flotando en realidad. Pasamos a lo que sigue. Las portadas también, bueno, se supone que la portada representa uno de los personajes del libro, que es Roger Elizondo, precisamente este personaje que recibe su nombre en honor a Rogelio de Buck Rogers y a Salvador Elizondo, pero el ilustrador original del primer libro pues decidió como calcar esta imagen del autor y presentarla como en una forma de acuarela, ¿no? Que era una especie de sello que desde entonces tienen los libros de Rafael, que procuran tener alguna ilustración o preferentemente una pintura. Pasamos al siguiente. También cuando se estaba haciendo el libro, en el proceso de edición, se experimentó primero con cosas que se vieran todavía más de bajo presupuesto, pero en un sentido más como actual o moderno, pero al final se optó por la estética pues del serie B clásico de los años 50. Y una más. Ah, claro. Y pues también en el proceso de edición quedó, por ejemplo, esta trama, el overlay, que en particular es encontrar esa trama, ¿no? Que tiene como todo el desgaste, que por ejemplo en este libro ya es real, pero en uno de estos pues ya viene como simulado también, pues fue también parte de todo el proceso. Este fue un libro que se terminó de escribir, de hecho, durante el proceso de edición, y eso pues es una cuestión curiosa. Y hasta ahí de momento. Ok. Antes de lanzarme a las preguntas que le vamos a hacer a Rafa, que le vamos a hacer a Her. Ah, es verdad, eres Folsman.
Antes de las preguntas que le vamos a hacer a Folksman, me tocó el privilegio de leer la noveleta que está basada en el último cuento, serie B precisamente, y hace rato que, vaya, desde que lo estaba leyendo, además de que me divertí muchísimo, me di cuenta de que esa noveleta es, primero, un cadáver exquisito, está escrito por muchos autores, y segundo, es un fanfic dentro de un fanfic dentro de un fanfic. Sí. Porque para poder escribirlo necesitas conocer el cuento original, y cada escritor que aportó, que puso desde Julio Romano hasta Krishna Sánchez, ponen un ángulo específico como fans del cuento y además como escritores, y le dan un ángulo original. Lo que convierte a la noveleta en una especie de ensalada picante muy divertida, ¿sí? Muy interesante, y que te deja así como, que te pone de buenas, ¿sí? Francamente, yo quisiera tener la habilidad de Rafa para poder escribir así. El descaro de Folksman para poder viajar en el tiempo, la fuerza de voluntad que tiene su hija para rescatarlo. Yo ya habría dicho, me quedo en este nivel de vida con Roger, y si mi padre está loco y quiere seguir viajando por el tiempo es su problema, no tengo por qué hacerlo. Sí, pero no. Y a fin de cuentas, el hecho de que curiosamente Rafael reciba la noveleta desde el futuro implica que no es responsable de su escritura, ni tampoco de entregárnosla, ni quién sabe qué fue lo que ocurrió, pero aquí tienen y léanla. Es su problema. Sí. Y entonces no sabes, a fin de cuentas, qué está pasando, y te empiezas a cuestionar la realidad. Ese día yo iba, cuando terminé de leerla, iba en el autobús, y de repente Macready voltea y me dice, sacamos el lanzallamas porque estoy seguro, capitán, de que la madre alien que viene en la noveleta es la cosa, y tenemos que huir de aquí. Y en ese momento bajaron 3 judíos, y me di cuenta que eran los de Pi. Y ya no estaba yo a salvo, pero tenía que llegar a casa, porque faltaban 800 galletas por hacer. Sí. Fue fascinante, fue como un shot de droga, y tengo que agradecérselo a Rafael. Ojalá yo tuviera esa maestría para escribir. Sí. Entonces, ¿me lanzo con la primera pregunta o lo hace usted, comandante? Permita. En posición de lucha, por favor. O sea, yo sí me sé la respuesta, pero la comandante Miki lo puso. Hay una ciudad que se repite a lo largo del texto, Agnosia. ¿Dónde está? ¿Cuál es el símbolo? Por favor. Oh, no, Se ha revelado la identidad. Hola. Qué sorpresa, wow. Agnosia o Agnos es Pachuca, básicamente. O sea, pero la idea es que sea al mismo tiempo, pues ya saben, ¿no? Como el centro, ¿no? El ombligo o el punto ancla, ¿no? Del multiburcio. Del multiburcio. Entonces pues Agnosia viene a ser eso, ¿no? Como ese punto de anclaje a partir del cual ocurren y pueden ocurrir como todas las cosas, ¿no? Pues en donde escribo, todo lo que escribo está anclado a Agnosia en algún momento en el pasado o en el futuro. Incluso los cuentos que he escrito que no pertenecen o no tienen que ver con ella, tienen que ocurrir forzosamente en ese universo o en alguna de sus variantes, ¿no? Porque obviamente pues las cosas que ocurren en serie B muchas veces quedan como antecedente, o en Rabia y Cari, quedan como antecedente para cuentos anteriores o posteriores que he escrito. Y de repente, aunque en uno, pues Agnosia se convierte como en un universo planteado con ciertas reglas, pues no siempre las reglas que se establecen para un cuento pueden como estar disponibles para otro.
Entonces, pues bueno, eso es agnosia, ¿no? Es básicamente Pachuca, pero podría ser cualquier ciudad provinciana de México, es como la idea que tengo de ella, por un lado. Y por otro lado, es un lugar bastante parecido a la realidad, un lugar donde puede coexistir creencias totalmente seculares o laicas con creencias sobrenaturales, y pues véanos aquí tan campantes, ¿no? En medio de eso. A mí se me hizo raro. ¿Apoyan con el micrófono? A mí se me hizo raro porque, o sea, yo tenía la idea de que la agnosia era otra cosa, y cuando menciona Rafael, pues está este lugar, esta ciudad, entonces fui y lo busqué dentro de Google Maps, así como, ¿dónde está? Y pues no estaba, ¿no? Creo que esa es otra de tus como aficiones, esta idea de ponernos a veces ciertos elementos que sí son reales, pero inmersos dentro de un contexto que a veces no lo es, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantó muchísimo este cuento, ahora lo encuentro, déjame ver en dónde lo anoté porque aquí están todas mis notitas. Yo, por ejemplo, conecté mucho con El Necronomista, no, nota de periódico dentro de, no, no es cierto, ¿cuál es el cuento? Rompecabezas, exacto, es que tengo aquí múltiples notas, perdóname. Entonces, con Rompecabezas, porque primero que nada es un cuento que nos va contando mientras lo que, si recuerdo bien, era una especie como del staff que va acompañando a una persona que está desempeñando su candidatura, ¿no? Para justamente Hidalgo. Y entonces están visitando varias ciudades y en cada uno de los, no es cierto, creo que estoy confundiendo, paisajistas, sí, en cada uno de los elementos en los que se detiene hay un paisaje que nos habla primero un poco a veces como de esta cotidianidad que se encuentra en el lugar, pero también creo que los elementos que resaltan en cada uno de como de estos lugares en los que se detienen, a veces son, por ejemplo, las hormigas que se llevan a la mosca muerta, o a veces nos habla un poquito del acueducto, de cómo estos acueductos, pues, eventualmente se perdieron, pues, justo como por las decisiones del gobierno, o en algún momento nos hablan de tal cual qué paisajes inspiraron a algunos pintores, y es un cuento que a mí me encantó muchísimo porque creo que hay como mucha, por supuesto, una proeza narrativa en el momento de decir, yo voy a colocar un cuento que cuando yo lo estaba leyendo resaltó porque creo que de alguna manera en un aspecto narrativo justamente nos va contemplando, nos va poniendo a contemplar diferentes paisajes, y al final también como que el final es muy devastador, ¿no? Como que también rompe. Y creo que es parte de estos elementos que están como mucho dentro de los cuentos de Rafael, que hay un cierto diálogo justo con lo que mencionaba al principio, justo este diálogo entre los elementos un tanto realistas, pero que también de repente te descolocan, ¿no? Por ejemplo, ahí también está Agnosia de nuevo, y que yo decía, pero ¿dónde está Agnosia? Y intenté como llevar el caminito de cómo se estaba desplazando entre digamos, entre su carrera, bueno, la especie de tour de campaña, y pues ahí justo había un elemento que no estaba o que no existía o que yo no encontré, y dije, wow, o sea, esto nos está haciendo caer en una trampa. Y además está el otro elemento, que es que este protagonista a su vez lleva cierto conflicto del corazón, pues porque resulta que el propio chofer es el amante de su novio, ¿no? Entonces él ahí está totalmente comprometido, tanto en una cuestión de que hay cosas que por supuesto a él no le terminan de gustar dentro de la campaña que se está gestando y en la que tiene que trabajar, y además su corazón está comprometido. Este es uno también otra de las cuestiones que además de que nuestros personajes están como llevando a cabo, o vaya, a nuestros personajes les pasan cosas. En uno de los cuentos tenemos a uno de estos personajes que de repente se encuentra con una especie de ritual de tambores y tiene que escapar porque ya no lo quieren dejar que se lleve el secreto de este ritual. Además está comprometido también en su corazoncito, ¿no? Y además sufre de desamor, y además hay mucha infidelidad
en tus cuentos, y esa es otra de las cosas que te quería contar. Digo, no, porque, ¿por qué tanta exploración hacia la infidelidad en estos cuentos? Que me llamó la atención que en varios de tus cuentos lo vemos. Sí, era como pues, los personajes tenían que ser como insufribles, ¿no? Los personajes tenían que ser totalmente insufribles y completamente tóxicos, además, ¿no? En ciertos cuentos, ¿no? En particular también por los referentes que se manejan. En el caso de bueno, en el caso de Midori, por ejemplo, es un tipo de ficción que está como muy atado a lo que es la escritura de Rabia Ikari. De hecho, ocurre prácticamente en el mismo jardín donde Hugo se iba ahí a convivir con los vampiros y con los gotichicos. Es el mismo lugar donde pues ocurre Midori, ¿no? Entonces ahí la protagonista pues está esta muchacha que pues está como viendo nada más cómo pasa la vida y pues qué hace y pues nada más cómo se divierte, ¿no? Realmente. En el caso de Paisajista o de Rompecabezas, pues habla como de ciertas situaciones que hay entre personas que no tienen como tal un compromiso y pues que simplemente están como buscando pasar la vida y ya, ¿no? Y yo creo que también sería un poco lo que pasa también en Tambores de la Noche, que es lo mismo, ¿no? O sea, no sé, me han criticado como el final de ese cuento, dicen que es como un mal chiste o que resignifica de manera totalmente negativa al personaje, pero era también como la intención, ¿no? Presentar a un tipo de personaje que cumpliera con todos los clichés del romanticismo del siglo XIX. Y ese es el tipo de narración que es Tambores de la Noche, es totalmente barroca, el personaje es un snob y lo que hace es moralmente cuestionable, ¿no? Entonces yo creo que va como por ahí eso. Creo que, si me ayudan con el micrófono. Wow. Otra de las cosas que me gustan de estos cuentos es que tienes tus personajes que son moralmente ambiguos, ¿no? Y eso creo que funciona mucho con el tipo primero con los géneros que explora Rafael y segundo con la propia estética que propone el libro, ¿no? Porque también creo que hay como formas en las que dialogamos a veces, que conectamos con estos personajes o no, pero muchas veces justo es esta moralidad ambigua lo que dice, ¡ay, eres uno! A mí me pasó, ¿no? Mientras estaba leyendo así de por ejemplo, yo con Midori, con este cuento yo decía, ¡ay, esta muchacha es una desgraciada, ¿no? Entonces, justamente llega como creo que de ahí viene mucho esta incomodidad o este mal gusto, pero pues a final de cuentas el autor los presenta moralmente ambiguos y sin ningún tipo de juicio, ¿no? Entonces creo que puede generar múltiples conversaciones, pero a mí me gusta también este tipo de exploración en donde podemos a veces también conectar de otras formas con estos personajes y que me parece que enriquecen también enriquece la literatura, pero también enriquece tu propio libro. Entonces, bueno, Marta. Estaba pensando ay, Dios mío, digo, no tengo un fijo, como hablé hace rato, se me va el avión. De esta chica, tu actriz porno, Foxy, sí, que, Dios mío, iba a decir que se pone en el plan de Krishna a exigir tráiler y demás, sí, y una de las cosas que me gustó muchísimo es cuando lo hace esperar a él, 1 hora, 2 horas, 3 horas, y la frase final en alemán, donde dice que puede esperar porque está llena de amor, ¿sí? Y a fin de cuentas no sabes qué fue lo que pasó ahí, ¿sí? No sabes si de verdad se quedó con él o no, ¿sí? Lo que sabes es que él está muerto por ella y tampoco sabes si está muerto por ella porque la ama o si está muerto por ella porque quiere tener sexo con ella y se acabó, ¿sí? Todas esas sin salidas, por no decir sin sentidos, te van enredando y te van jalando y te van metiendo en necesito saber qué hay en el siguiente capítulo y necesito saber cómo va a terminar esto y ya que acabaste te quedas, ¿qué fue lo que entendí? Sí, que bueno, fue una de las cosas que me pasó en Midori,
que en un momento dado tuve que leerlo en el orden en el que iba y después al revés para saber de qué se trataba, que fue muy, no puede ser. Y al mismo tiempo me quedé pensando, no, Tib lo que quiere es que yo me enoje con los protagonistas, lo que quiere es que yo me disguste con el cuento, lo que quiere es que este cuento me caiga mal, ¿sí? Esa es la reacción que quiere obtener de mí. Y al final, o sea, como logró hacerme caer en la trampa, ese es precisamente, o sea, cada uno de los cuentos tiene alguna trampa. Yo no puedo hablar de metaficción, no puedo hablar con los mismos términos de ustedes porque soy científica y porque no tengo tantas bases de literatura, pero lo que vi, lo que leí, lo que he leído, porque leí todo Rabia y Cari, me di cuenta de que Midori estaba en el mismo universo, me di cuenta de que paisajes también, sí, en el momento en el que todo ocurre en Agnosia, tú dices, por aquí va a salir Hugo Kun, por aquí va a salir alguno de los vampiros, por aquí va a salir el perro de aquel muchacho el que se quería comer el mercurio, que también sale en Rabia, y entonces te das cuenta que todos los cuentos de Rafael son el mismo enredo, pero además lo peor de todo es que la hija de Volhammer se los trajo. ¿De qué se trata esto? Sí, aunque él dice, es que no todo es ciencia ficción, no, perdóname, le estás dando una base de ciencia ficción, qué pena me da tu caso, hasta Midori termina por serlo, ¿sí? Y eso tiene que leerlo, la verdad. A 10 años de haberlos escrito, ¿cómo te sientes con estos cuentos? Pues no sé, será que soy papá cuervo, ¿verdad? Con cuervo, obviamente. Yo estoy muy a gusto con esto, ¿no? O sea, tardé como, ya lo vieron hace rato que lo explicó mi alter ego, tardé realmente como tanto tiempo corrigiendo estos textos que quedaron pues como una especie de versión pues que a mí al menos me convence. Sé que son perfectibles como muchos cuentos, sé que incluso la configuración de textos podría dar pie a otros libros, porque así sucede con ese tipo de producciones y de escrituras, a diferencia, por ejemplo, de Hard Bop, el libro inédito, que pues fue un libro que concebí desde el principio como un libro de fantasía urbana con noir, y prácticamente así se quedó, ¿no? No hay ciencia ficción, no hay ningún otro género, o sea, es eso. Y yo creo que Cuentos de Bajo Presupuesto está más bien del lado o del tipo de procedimientos con el que armo entre las grietas, ¿no? Que es como jugar un poco con los géneros y las posibilidades de cada género para que el todo sume un poco más que las partes. Entonces yo estoy como muy a gusto con el tipo de ficción que hice en el sentido de lo que estoy tratando de presentar. Sí es cierto, respondiendo a lo que nos decía Mical también, que sí era otra época, ¿no? O sea, cuando yo me formé en la narrativa con periodistas, con nota roja, ajá. Empecé a trabajar en Ecatepec más o menos a los 2-3 meses de que estaba escribiendo también Serie B justamente. Y venía de escribir, por ejemplo, Rompecabezas, que también es un cuento que explora totalmente la nota roja. Entonces, lo que uno se encontraba en el medio periodístico era este tipo de personajes y este tipo de historias siempre, ¿no? Gente totalmente ambigua, amoral, odiosa, ¿no? Y por eso mismo, de repente, como que me cuesta un poco percibir este lado amable de la literatura que se ha como fortalecido en la actualidad, ¿no? El tener personajes que son moralmente solventes, con los que nos encariñamos, con los que empatizamos porque están sufriendo. No, yo creo que los personajes también tienen que ser estos tremendos hijos de la chingada que uno odie, ¿no? Es parte de, ¿no? Antipáticos, ¿no? Obviamente no todos, creo que sí tengo algunos personajes que logran salvarse en este libro, ¿no? Como podría ser la narradora de Le han ganado terreno al mar, por ejemplo, o los propios personajes de Serie B, que a diferencia de los del resto del cuento, no son moralmente ambiguos, ¿no? Sino que obedecen una moral totalmente clásica y hasta cinematográfica, ¿no? Y eso también los hace, pues sí, en cierta manera más entrañables que los otros, ¿no? Uno cae en la trampa también. Entonces, pues yo estoy como a gusto con eso y
pues más bien es como ir encontrando, ¿no? Qué más tiene para dar este libro, ¿no? El hilo conductor, por así decirlo, que cuando lo publicamos, pues no había, pero lo descubrí poco después. Sí hay. En general, sí lo hay. No tanto para preguntarte, pero sí para comentar sobre rompecabezas, justamente, que creo que ya fue. Sobre rompecabezas, porque sí alcanza. Creo que no, sí. Si no, si no aquí. No, aquí para no. Sí, me acerco. Sí, sobre rompecabezas, porque creo, y bueno, por lo que conozco de tu obra, Rafael, te gusta también jugar con todo tipo de estructuras, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en rompecabezas, vemos que está propiamente la narración, que es el jefe de pues este personaje que tenía la relación con la prostituta, pero a la vez vamos leyendo algunas de las notas periodísticas y a la vez vamos también leyendo lo que es el diario de que es el asesino a final de cuentas de la prostituta, ¿no? Entonces, me encanta mucho de este cuento porque para empezar hay toda o sea, una estructura narrativa que siento yo que está muy bien pensada y que creo que te va soltando como de poquito en poquito la información para que al final termines en esa cosa horrible, ¿no? Que a mí, por supuesto, me sorprendió la forma en la que estaba estructurado el cuento y que también en Serie B a mí me encanta mucho justo todos estos juegos que tienes con el tiempo, con el despierto y estoy en este espacio, con el y ahora aparecen estos, o sea que sí te da, al momento de hacer la lectura del cuento, sí te da pues esta idea de que estamos nosotros viendo justamente una película, pero además estás tú como personaje dentro de este cuento y tú como personaje narras parte. Entonces, a mí, yo cuando lo leí dije, pues Rafael es muy chistoso, ¿no? No, bueno, o sea, es muy chistoso en el sentido de que está él mismo dialogando con estos personajes y él mismo está dialogando con esta narrativa. Entonces, yo te quería preguntar, porque yo sé que a ti te gusta justo la parte metaficcional, la parte de los simulacros, ¿de qué manera crees que estos cuentos dialogan también con el resto de tu obra? Y si también existe una conexión, justo un poquito lo que decías, de una conexión metaficcional con todo lo que estás escribiendo en este momento. Claro. Bueno, sí hay un nexo como el que comentaba hace rato, ¿no? Agnos, obviamente, o agnosia, pues sí es como el nexo en este sentido. Pero cuando uno escribe cuento, independientemente de que en algún momento haya tomado como esta decisión de anclar todos los textos al multiburcio, repito, marca registrada, a final de cuentas, en la otra parte, ¿no? La parte pues de teórico payaso, como diría querida Marta. Yo siempre he defendido el hecho de que el cuento no es un género menor, por un lado, o sea, no es un sustituto de la novela ni un entrenamiento para la novela. Ajá, también he escrito novela, entonces pues, puedo decirlo con conocimiento de causa. Y por lo mismo, cada texto exige tener sus características que estén más allá de cualquier otro plan que pueda tener cualquier persona que quiera hacer una franquicia o una saga o un universo a partir de eso. Pongo el ejemplo precisamente de Marvel, ¿no? Muchas de las películas de Marvel, como Ant-Man, fallaron justamente por obedecer a un plan global y no obedecer al microcosmos que debía plantear la propia película. Y creo que el caso más emblemático ahí es el de Ant-Man, ¿no? Precisamente, que la película se pierde y termina siendo mediana, tirando a mala, porque no se respeta la visión que tenía Edgar Wright sobre ella, por ejemplo. Y pues Edgar Wright termina yéndose. Entonces, el procedimiento para trabajar los cuentos tiene que ser también ese, ¿no? O sea, está la ficción, el microcosmos, el efecto que necesita un cuento, tiene que ser anterior a cualquier otro intento de ligarlo de alguna manera. Si se puede ligar, pues que a todo dar. Si uno puede dejar los huevos de Pascua o los cameos, excelente. Hugo de Rabia aparece en algún cameo en Midori, Midori también aparece en Rabia.
Y así de esa misma manera varios personajes van apareciendo en otros, ¿no? Pero pues son como guiños que se pueden dar, pero que no son como obligatorios, pues. Hay un cuento, me tocó leerlo antes de antes de tener el libro en las manos, que me conmovió mucho. Le han ganado terreno al mar. Cuando por fin tuve el libro en las manos, me quedé con la falsa impresión de que todos los cuentos iban a ser como Le han ganado terreno al mar. La historia de esta chica que va a depositar las cenizas de su padre es muy cotidiana, muy sencilla, muy, chale, falleció mi papá y nos tenemos que organizar así, y llegó la tía con esto, y tengo que comprar harina para freír pollo, o sea, está llena de detalles cotidianos y del pesar de la pérdida. La primera vez que lo leí lloré, sí. La siguiente vez me pareció así como, ¿cómo diablos fue Rafael a meter este cuento aquí? Sí. Hasta que me di cuenta de que todos están de alguna manera no descuadrados, pero sí están hechos como para que saltes, como para que brinques, como para que veas como lo que estás diciendo. No es que los personajes sean antipáticos, y esta chica es específicamente empática, específicamente simpática, alguien por quien puedes decir, vente apapacho, las cosas se van a componer, sí. Las cosas van a cambiar, no importa que el mar sea ácido, no importa que sea oscuro, no importa las pérdidas que hayas tenido. Y después de que sales de esa sensación, entras en un vórtice, en el resto del libro. Sí, que es un cambio brutal. ¿Cómo fue que se te ocurrió hacer eso? La culpa la tienen las personas que organizan concursos, obviamente, porque la forma en que deciden y eligen cómo gana un libro es completamente arbitraria, ¿no? Bueno, por empezar, lo sabemos, nosotros ahorita también que fuimos jurados, que no se puede leer como todo lo que uno quisiera en el tiempo que quisiera. Pero por otro lado, en un libro de cuentos, lo que suelen hacer los jurados es que te leen el primero, el segundo, y si no les gusta lo votan. Entonces yo tenía que empezar con algo que no fuera toda la porquería, obviamente, que seguía, ¿no? No podía empezar el libro diciendo… Perdón por interrumpirte, trampa otra vez. Tardé 6 meses en aprenderme el nombre de mi segundo novio, aunque tardé solo 1 mes en acostarme con él, ¿no? O sea, no podía empezar así el libro, obviamente. Hasta que tuve necesidad de susurrar su nombre entre las sábanas, caí en la cuenta de que había estado llamándolo por su apodo. O sea. O el final de Tambores de la Noche, ¿no? En donde, ¿quieres que te guarde los condones? No, pues también mi esposa se va a dar cuenta, ¿no? O sea. Entonces, eso es también como por donde va, ¿no? Los cuentos van por ahí, entonces fue un poco eso. Ahora, ese cuento también es un poco tardío, entra un poco después como cuento. No era originalmente un cuento de ciencia ficción, era un diario, de hecho, que llevaba y que en cierta manera es un tributo, obviamente, a mi suegro, exactamente, ¿no? El señor Alejandro Pardo, pues que murió también de cáncer en ese año, el año que él y yo nos casamos, además, y que, pues en cierta manera era como mantener como un registro, ¿no? De todos esos sentimientos que estuvieron ahí como alrededor de nosotros, y en particular pues un tributo a él, pero también obviamente pues con todo el respeto a mi familia, ¿no? Mi familia adoptiva, y pues obviamente mi castor. Ajá. Entonces pues por eso también, ¿no? Es un cuento en el que sí los personajes están tratados con respeto, obviamente, pero pues las situaciones cómicas que se dieron durante ese proceso pues quedan tal cual, ¿no? Como el hecho de que las personas de la ambulancia eran los mismos que después llegaron en el coche funerario, y que decíamos que parecía como caricatura de Tom y Jerry, ¿no? O sea, que decimos, ¿qué demonios? O sea, ¿por qué estos güeyes nada más se cambiaron el sombrero y volvieron a llegar, ¿no? O sea, y cosas así. Pues que también están ahí en el cuento, ¿no? En el resto, pues obviamente son personajes hasta cierto punto ficticios, y obviamente el tratamiento con ellos es diferente. No sé si quisiera, bueno, como que parte de lo que tengo pensado es hacer como una recapitulación de los cuentos para irlos pasando de uno en uno. Entonces nada más como
hacer algún comentario rápido. En algunos de ellos me voy a detener porque he grabado algunos en audio cuento y quisiera dejé como algunos fragmentitos para pasarlos. Les digo, ¿no? Este cuento se terminó de escribir durante el proceso de edición. De hecho, 2 de los cuentos que están en el libro no participaron. Y yo no sé si de haber participado no hubiera ganado el libro. Pero el primer cuento, o sea, los 2 cortitos, lo que es fotomontaje, y en concreto el primero, bueno, no es cierto, son 3 cuentos, porque la nota de advertencia también es de hecho un cuento. Ajá, el presente volumen es una edición facsimilar de bla, 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 bla. Posteriormente los epígrafes que les decía, ¿no? Al final, ¿cómo quedan? Pues el lector habita en el futuro, es el futuro de un libro y el instrumento mediante el cual el libro se traslada al pasado. Fue como el epígrafe ganador de Salvador Elizondo, junto con el de Fernando Pessoa, ¿no? Hay tanta cosa que sin existir existe, ¿no? Existe demoradamente y demoradamente es nuestra y nosotros. Por sobre el verde turbio del amplio río, los circunflejos blancos de las gaviotas, ¿no? Por sobre el alma, el bosquejar inútil de lo que no fue ni puede ser, y es todo, porque dice, pues hay soñadas angustias más reales que las vida traes. Y finalmente un epígrafe de Javier Avilés donde habla de la Ilíada, de la Odisea, me parece, la Odisea, donde dice, desde el inicio de la narrativa, el lector oyente desea que le mientan. Y de hecho, pues, quienes leemos ficción es lo que deseamos, ¿no? Y ese es el hilo conductor precisamente del libro, ¿no? Lo que atinadamente mencionabas hace rato, que todo estamos en este libro estirando todo el tiempo cuáles son los límites entre lo real y lo no real para establecer un tipo de ficción. Y el mismo libro pues busca cómo hacer eso. Ajá. Si no fuera el fin del mundo, entonces, pues es un tributo a Cormac McCarthy, una fanfiction también, ajá, que está ambientado en esta novela que es La carretera. Y básicamente es la historia de la persona que se encuentra el sapo en la lata de Coca-Cola, ¿no? Básicamente. Ajá. Y que si no fuera el fin del mundo, podría haberse vuelto millonario. Sí. Ajá. Le han ganado terreno al mar, ya comenté un poco de ello, es un cuento tributo obviamente a mi suegro y pues a mi esposa también en cierta manera, a mi familia también adoptiva, y de hecho cuando la familia de Mexicali lo leyó también, pues me hicieron algunas observaciones también y pues también logramos como cambiar eso al final, ¿verdad? Antes de la versión publicada. Y pues de ahí saltamos ahora sí a lo que sería Midori. Entonces, Midori, ya les leí el inicio y de hecho, pues Midori es básicamente una trama de venganza, ¿no? Es una muchacha que está como pasando el tiempo, pasando la vida, va a un tianguis contracultural, conoce a otro tipo de personajes de ese estilo y se enamora de un muchacho que, pues bueno, como que intenta él también enamorarse de ella, pero este muchacho está como en el descubrimiento de su propia sexualidad, no sabe bien todavía como qué orientación tiene, entonces pues se divierte con ella, pero pues tiene como que ciertas conductas con sus amigos, ¿no? Y pues como él no sabe todavía exactamente qué es lo que desea o qué quiere, o a lo mejor quiere ambas cosas, pues se porta de manera ambigua, además de que pues es un snob. Entonces pues va un poco por ahí, ¿no? Es como darle un tratamiento humorístico a un montón de personajes adolescentes que además son muy idiotas, ¿no? Porque ese es también como el chiste del cuento, ¿no? Que cometan un error tras otro error, tras otro error, de manera que se diviertan. No sé si podemos poner el audio, un pedacito nada más. No sé, ¿es el PDF o el...? Entonces no se va a poder. Bueno, les leo, de todos modos ya los tengo acá, ¿no? Por ejemplo, fue uno, ¿no? Que dice, ¿no? Dice, yo lo adoraba hasta que un día me contaron que lo vieron agarrado de la mano de uno de sus amigos, Gerardo, que tiene los mismos apellidos que él, sin parentesco. Cuando le pregunté, lo negó todo y nunca supe la verdad. Fue la primera cosa que fracturó nuestro noviazgo. Te voy a demostrar que soy bien hombrecito, dijo para reconciliarnos. Fue cuando nos acostamos la primera vez en casa de uno de sus amigos drogadictos. Casi me pongo a llorar cuando no supe qué nombre gritar en medio del orgasmo. Grité Midori, Midori un par de veces, pero sonaba raro. Quita esa cara larga, me dijo, y probé por primera vez la marihuana. No me dieron ganas de volver a llorar esa semana. Luego me dijo, no sabes cuánto semen me ha costado el pago puntual de tus ausencias.
citando de memoria a Saúl Ibargüen, y yo me morí de risa. Después me leyó uno de los versos de su autoría, ¿no? Lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno, lo sucio se purifica y lo puro se ensucia. Entonces, ¿qué? ¿La hago de esto o mejor me dedico a capar puercos? Preguntó muy serio. Yo le respondí que mejor vendiera animes en la Fayuca o de plano hotcakes en las ferias, y él puso cara de perrito triste. Le dije que no me malentendiera, sus poemas eran buenos, pero me recordaban tanto a Luis Antonio de Villena, poeta abiertamente gay español, que lo mejor para él sería alejarse de cualquier actividad que pudiera fermentar su homosexualismo. Y bueno, así, entonces todo el cuento tiene escenas así, ¿no? Donde tira según su chamarra en una galería de arte contemporáneo y le empiezan a tomar fotos. Y no sé, son como cuadros muy irreales, pero de cosas que realmente también pasan, ¿no? El siguiente cuento es Quimera. Quimera es como que el cuento más bendecido, tiene como ciertos procedimientos raros. Los personajes están basados en un ejercicio de taller, de hecho. 5 personajes que todos fueran secundarios, ¿no? Que suelen ser personajes secundarios en otras historias. Entonces está una lectora de cartas, una porrista, una mascota Pokémon, una mascota de anime básicamente, Carmen Salinas cuando es Patiño y un antagonista, ¿no? Que sería la Saori, ¿no? La otra porrista que es malvada. Entonces, con esos 5 personajes secundarios se hace toda una historia que básicamente es una historia de viaje en el tiempo, porque Quimera va de eso, no es una historia de ciencia ficción, pero que ocurre en un entorno como sobrenatural, porque la porrista que es la protagonista se va a ¿cómo se llama? Se va a leer las cartas porque pues, le están bajando a su güey. Y cuando están leyéndole las cartas, un monstruo, un Pikachu o no sé, algo, lo que quieran, una cosa peluda, un furro, parecido a un gato, ajá, llega y se le restriega en la pierna y resulta que es mascota de la señora, ¿no? Que de la maestra que lee cartas. Entonces el meollo del cuento es esto, ¿no? Que ella como para sanarse necesita una mascota y la mascota es una quimera, pero la quimera al ser una criatura generada como artificialmente por ingeniería genética es una criatura que no tiene alma, ¿no? Por eso el cuento se llamaba Soulless, cuando lo escribí la primera vez era como el nombre, ¿no? El Soulless. Porque era una criatura sin alma, y entonces la lectura de cartas siempre terminaba llevando ¿cómo se llama? A la maestra a decir, pues es que aquí pasa algo, pero hay algo, pero algo mueve, pero no pasa nada, ¿no? Y todo, pues obviamente la elipsis es en torno pues, a la criatura, ¿no? Y el otro procedimiento de este cuento es que, digamos que lo terminé de escribir y una recomendación como de ejercicio también de taller fue, agarren su cuento, el que quieran, y quítenle las 2 primeras páginas y las 2 últimas y vean si el cuento se sostiene. Y fue algo que hice con y creo que se sostuvo. Entonces, pues es como el procedimiento que hay con Quimera. Luego vendría el que mencionas precisamente, Mical, que es Rompecabezas. Es básicamente un cuento escrito a 2 voces. Por un lado está el diario de una persona que se está volviendo loca y que no sabe distinguir ya como la parte real de lo que no es real. Es una persona, un periodista basado, bueno, una persona que fue mi amigo también en su momento. Y que tenía como características de este estilo, ¿no? Una persona muy depresiva, un poco pomposa, que trabajaba igual en prensa y que pues se enamoraba como muy fácilmente, ¿no? Y al mismo tiempo está basado igual en otro amigo, en otros 2 amigos en realidad, que los están como entrevistando para determinar si tuvieron alguna responsabilidad en esto. Entonces es como eso, ¿no? Ahí se supone que habría un tercer personaje, un entrevistador, pero obviamente omito totalmente pues este entrevistador para que solo sean los testimonios de estas 2 personas. Y es como la forma en que se hace, ¿no? El rompecabezas, que pues es el rompecabezas estructural, pero también el rompecabezas humano, que es una nota roja que alguna vez leí, ¿no? Que decía eso, ¿no? Rompecabezas humano, era una cosa así del metro o de algo así, o de la alarma. De las cabezas no coinciden con los cuerpos. Y ese tipo de cosas, pues eran así, ¿no? El tipo, el secretario de Seguridad Pública que muere en el cuento, pues fue alguien a quien, en efecto, ¿no? Asesinaron en Pachuca y que los periodistas que llegaron primero llegaron y se metieron a la camioneta y le tomaron fotos así al cuerpo
Y todas esas fueron cosas que, pues mientras fui periodista, me tocó analizarlas, verlas y pues ahí está. Ajá. Paisajista también ya hablamos un poco de él. Es una persona que está a fuerzas en una campaña electoral y que la única como cura o consuelo que encuentra en hacer algo que detesta, pues es como ir describiendo los paisajes, ¿no? Este es autobiográfico en cierta manera, porque pues yo estuve en campaña y lo detesté y estuve deprimido los 3 meses que estuve ahí metido. Nos mandaron a fuerzas, entonces lo que hacía era precisamente eso, ¿no? O sea, como decía, bueno, ya estoy aquí, ¿qué diablos hago? Entonces me ponía a ver como los paisajes y empezaba como a escribir sobre eso y demás. Ya pues la otra trama, obviamente, pues ya fue como ficticia, ¿no? Obviamente. Y aquí se repite el periódico principal de Agnosia, que es el Necronomista, obviamente. Tambores de la Noche es una especie de chiste, un personaje basado en las características del romanticismo, que ya más o menos les comenté hace rato, ¿no? Que es un personaje exagerado, que cree en los héroes y que pues que vamos, o sea, es un personaje totalmente pomposo, que parece que sufre mucho, pero pues al final es también un hijo de puta. Ajá. Y finalmente, pues entrarían los 2 cuentos finales, que no tenían como un nexo, pero después vi que sí tenían el nexo, que son fotomontaje, que vamos a oír completo, entonces no les comento mucho de él, pero les diría nada más que es el prólogo de serie B, y finalmente lo que sería el cuento de serie B, que es pues vamos, el cuento que es como la columna vertebral de todo el libro, y que es además la columna vertebral ficcional también del libro, porque es el libro, ese cuento el que permite que exista en primer lugar también todo el universo que se despliega acá. Entonces, pues bueno, no sé si hay alguna otra pregunta y si no me gustaría que escucháramos serie B. Ah, va. Sí, no, ya si quieres. Entonces, no sé si pudiéramos entrar a YouTube, a la página de Espejo Humeante. Pues le ponemos así en YouTube, Espejo Humeante, fotomontaje. Mientras buscamos acá, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Algo que quieran aquí, ya que ya se destapó la identidad de nuestro personaje. ¿Alguna duda, algún comentario para Rafael? Para el autor, que dialoga con sus personajes. Creo que les tengo que leer ese pedazo en lo que aparece fotomontaje. Y hay una cuestión ahí interesante en la forma en cómo se manejó ficcionalmente. La novela Niebla de Miguel Unamuno nos presenta como que las historias de Augusto Pérez, un personajito que está como todo el tiempo sufriendo y que también es así odioso y pomposo y demás. Y en algún momento, después de que tiene como su gran crisis en la novela, decide ir a ver a Miguel de Unamuno, ¿no? Y se pone a platicar con él y a reclamarle que por qué lo escribió de esa manera. Ajá, ándale, ese mero. Ahorita yo creo que pasamos, nada más. Y entonces, pues ahí es cuando tiene esta discusión y hace enojar tanto a Miguel de Unamuno, que Miguel de Unamuno, pues también, ¿no? Retratándose a sí mismo como el escritor que era, decide matarlo. O sea, lo mata, simplemente hace que Augusto Pérez se muera, ¿no? Y básicamente, así termina también la novela de Niebla. Ah, perdón, spoiler. Ajá. Y la idea era esa, ¿no? Con serie B, un tipo de historia que está inspirada, le copia, porque es eso, ¿no? O sea, es una copia de los tropos de Chrono Trigger. No sé si alguien aquí jugó Chrono Trigger, el videojuego. Y hay un giro, precisamente hay una parte donde el Chrono Trigger es lo que da nombre al juego, porque es como el ítem más importante de toda la historia, ¿no? Es el que permite, obviamente, a Marle como bueno, a la princesa Nadia o Marle, como salvar finalmente a Crono. Y entonces esa idea en su momento, cuando jugué el videojuego, a mí me rompió por completo, ¿no? O sea, fue pensar, a ver, cabrón, ¿cómo que te deshaces de tu protagonista? ¿Cómo que lo matas? Pasar todo un proceso de duelo, ¿no? Por Crono y por los mismos personajes y de repente, pues, oh sorpresa, ¿no? Ahí está el Chrono Trigger y ese es el chiste. Entonces la idea era como copiar ese procedimiento en en serie B, pero obviamente había que darle un giro, ¿no? Porque pues una copia es una copia, una burda copia.
Y lo que pasa es esto, ¿no? Que Marguerite Volksmaler viaja obviamente a otro mundo, presumiblemente el mundo del que ella viene originalmente, pero en lugar de llegar a su casa o algo así, pues a quien se encuentra es a mí. Entonces les quisiera leer un poco de eso porque ahí es donde donde se pone como raro el cuento, en el sentido de que me permite convertir un diálogo en narración al mismo tiempo, y es una de las cosas de las que estoy realmente orgulloso. Entonces ahí les va. Dice, ¿no? Por una extraña certeza supe que estaba de vuelta en otro tiempo, pero en el mismo lugar al que mi padre siempre soñó volver. Me encontraba ante la casa de Roger, o una que se le asemejaba bastante. Una voz femenina me respondió desde el interior. ¿Quién? Busco a Rogelio Elizondo, dije. Una mujer delgada, de cabello rojo y amplios rizos, abrió la puerta. Aquí no vive. ¿Quién vive aquí? ¿Qué desea? Soy Maggie Bob, Marguerite Volksmaler. Dice, mi nombre pareció ser un augurio. Pasa, me dijo. Entramos a la casa y una perra blanca me recibió saltando. Nos sentamos en la sala. Una gata siamesa se fue hacia las habitaciones al vernos. Una enorme tortuga nadaba de un lado a otro de una pecera. Parece que te buscan, le dijo a un hombre corpulento de cabello rizado y cenizo que escribía en su computadora de espaldas a nosotras en el comedor. ¿Qué desea?, dijo mientras daba la vuelta. Era Rafael. Otro Rafael, pero él, sin duda. Por un momento se quedó viéndome con cara de extrañeza, como si buscara en mí algún signo familiar, que finalmente no encontró. ¿Me conoces?, le pregunté. No, pero como si te conociera. Últimamente paso más tiempo contigo que con mi esposa. ¿Qué lugar es este? Pues, ¿qué hago aquí? Mira, no sé, y tampoco sé cómo explicarlo más que con una analogía. ¿Has leído Niebla de Unamuno? Claro, la has leído. De otro modo no me entenderías. Y bueno, sigue prácticamente la discusión, la conversación. Ajá. Dice, hicimos un silencio, el ruido del agua cayendo en la pecera lo cubría todo. Pero para salvar a Roger es necesario que yo esté allá, que lo rescate del bucle temporal en el que ha caído. Él no cayó en ningún bucle, me dijo. Es cierto que su voz se detuvo, sí, pero no ha ido a ningún lado, simplemente está detenido. Súbitamente entendí por qué había llegado a ese lugar y quién era aquel interlocutor. ¿Puedes mandarme de regreso?, le pregunté. Claro, es cosa de que subas al Valiant 64. Cómo me gusta ese modelo. Me despedí de ellos, subí al auto y ajusté los controles al momento en que llegaríamos a la nave nodriza, confiando en que regresaría a tiempo para salvar a Roger. Mi anfitrión se asomó por la ventana y dijo, ahora irás de vuelta. Sentirás como una vibración empieza a remover esta realidad como si la borraran. Sentirás un golpe de vértigo y te hallarás junto al mismo Valiant 64, unos segundos después de que tú y Roger entraron a la nave nodriza. Entonces sentirás de nuevo el peso de esa irrealidad. El espacio exterior volverá a parecer un muro de terciopelo negro y las estrellas serán los focos de una serie navideña. O peor, estarán pintadas con acrílico plateado. En cualquier caso, será lo más barato. Entonces los seguirás en la distancia, les cubrirás la espalda, aniquilando a todos los hombrecitos verdes que queden, y llegarás al domo principal para esconderte y ver cómo, tras disiparse un denso humo, emerge una criatura irreal y gelatinosa que más parece un hombre cubierto de sushi que una alienígena reina. Te parecerá ridículo darte cuenta hasta de las costuras de su disfraz y sentirás ganas de reír, pero no lo harás, porque sabrás que estás de regreso, sujeta de nuevo a las reglas de ese mundo teatral e inconcluso. Entonces esperarás a que todo pase nuevamente. Verás como una cuerda invisible los levanta por la cadera, habrá algunos saltos de continuidad y al siguiente instante estarán dentro de una burbuja en esa máquina de nombre ridículo. Su enemigo se burlará de ustedes y se retirará, pasará muy cerca de ti sin verte, y en ese momento, después de que Roger utilice sus últimas fuerzas para expulsarte de la burbuja, te acercarás a ti misma y te golpearás la cabeza para dejarte inconsciente. Lo harás aunque no quieras, sin darte una clave siquiera, porque sabrás que será la única forma en que hallarás el valor para viajar, primero al futuro, y luego aquí, y luego de vuelta. La única forma de salvarlo, acercarte a él mientras está desmayado y sacarlo justo a tiempo para que el cronofisurador no lo envíe a vagar a una indeterminación permanente. Desperté y vi a Maggie Bob tendida en el suelo. Estaba a punto de correr hacia ella, pero una mano me detuvo. Era Maggie Bob.